Soy Francisco Jiménez Zambel, doctor en Derecho, licenciado en Derecho Canónico, secretario del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Hablo en nombre propio, no soy el portavoz del Instituto y mis opiniones son de mi exclusiva responsabilidad. No tengo ningún encargo de manifestar ningún comunicado ni de una posición oficial. Por tanto, como decía Benedicto XVI, cualquiera me puede contradecir, polemizar o argumentar en contra. Las cosas que voy a decir son muy importantes porque son sobre la familia, el matrimonio y la vida, y por tanto me acojo e invoco el derecho de libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de expresión y además, como soy doctor en Derecho, la libertad de opinar. Vamos a hablar del matrimonio y la familia fundamentalmente. En diversos apartados voy a ir tratando de abordar el pensamiento central de la Iglesia, del cristianismo, sobre el bien precioso del matrimonio y la familia. Empezamos con un primer corte con la familia en sí, como designio de Dios, como dibujo, como diseño querido por el Creador. Todo ser humano, cualquiera de nosotros, es consciente de que no se ha dado la vida a sí mismo. Todos sabemos que no hemos sido autocreados. Todos tenemos una genealogía, provenimos de un padre y una madre, ese padre y esa madre han tenido un padre y una madre, así, según los últimos estudios, el Homo sapiens puede componerse de 25.000 o 35.000 generaciones antes de nosotros. Eso quiere decir que para que yo esté hoy aquí, han tenido que vivir en esos estratos de, pongamos, 30.000 generaciones, varios millones de seres humanos, porque eso se va multiplicando en forma de un cono, padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los tatarabuelos de mis tatarabuelos se va multiplicando exponencialmente, ¿no? Sabemos que han tenido que vivir millones de seres humanos para que yo esté aquí. Cualquiera de ellos en circunstancias mucho más adversas que las actuales, por guerras, enfermedades, hambrunas, desastres naturales, cualquiera de ellos que en esa enorme cadena de seres vivos hubiera fallado, determinaría que yo no estuviera aquí. Luego la vida es, en ese sentido estrictamente biológico, algo realmente asombroso. Produce estupor tanto a nivel individual como global. Que estemos nosotros aquí es realmente asombroso. Los científicos honestos, los que han tratado de lo más profundo en el estudio de la materia, los físicos, los astrofísicos, los que están versados en la física de partículas y en los últimos avances del estudio de la materia, que parece ser que no existe, que es solo energía, los campos, etc. La física cuántica, todo esto, al final reconocen que las famosas 4 fuerzas que componen finalmente la materia, nosotros somos la materia, no son capaces de unificarlas en lo que llamarían ellos la teoría unificadora de las fuerzas. Y más honestamente, por ejemplo, Stephen Hawking ha fallecido diciendo: me gustaría llegar a una explicación sobre el argumento antropomórfico, que es, ¿cómo es posible que yo esté hoy aquí preguntándome por qué estoy preguntándome qué soy y qué hago aquí?
La física está muy lejos de explicar todo esto. Por tanto, aunque nos quieren vender en la ciencia como la solución a todos los interrogantes del ser humano, los honestos son conscientes de que estamos muy lejos y que posiblemente no se vaya a alcanzar nunca esa explicación puramente científica, empírica, demostrable. El hombre, el ser humano, es un misterio rodeado de misterios. Es lógico que se pregunte y se interrogue sobre su origen. Si nos damos cuenta, todo es genética en estos momentos. Todo se atribuye, todo se indaga, todo se pretende explicar con la genética que nos remite a la Génesis y al Génesis, al libro del Génesis. El agiógrafo, el autor del Génesis, inspirado por Dios, da una explicación que sorprende a los científicos. Por ejemplo, explicando que en el primer día de la creación se hizo la luz. Ahora resulta que la luz es la base de toda la investigación científica, que no hay un parámetro, una constante universal que supere la velocidad de la luz. No han conseguido los aceleradores de partículas. Bueno, no es mi tema, no me voy a ir por la ciencia, pero sí comprendo la preocupación por el Génesis, por la génesis, por el origen. No es extraño que la modernidad se haya trabado sobre la base de diversos y pretendidos nuevos génesis. Por ejemplo, nadie niega la trascendencia de la obra de Darwin, El origen de las especies. El origen. Darwin no era un descreído y sufría de pensar que estaba componiendo un relato divergente de la Biblia. Pero no se ha entendido bien. Pero subrayo lo de origen de las especies. Rousseau, el origen de las desigualdades sociales. Adam Smith, el origen de la riqueza de las naciones. Siempre la preocupación por el origen. Finalmente, podríamos citar al amigo, discípulo y financiador de Marx, corredactor del Manifiesto Comunista, Engels. Engels, su obra cumbre es El origen de la familia, la propiedad y el Estado. El origen es algo así como que el que domina el origen domina la materia. Y para la humanidad es fundamental saber su origen. En el siglo XX, por ejemplo, Hannah Arendt todavía escribió El origen del totalitarismo. Ante la evidencia del desastre de las dos guerras mundiales, ¿dónde está el origen? ¿Por qué el hombre propende o es capaz de llegar al totalitarismo? El origen. La preocupación por el origen es constante en todos los ámbitos y desde luego en las ciencias sociales. Nosotros volvemos a nuestro Génesis. El Génesis lo que pone de manifiesto es una doble tesis o presupuestos. Dios existe, Dios es bueno, Dios nos ama. Dios existe, es bueno y nos ama y lo manifiesta siendo creador, no creado, crea al ser humano y lo hace capaz de la procreación. Deja su impronta precisamente en la capacidad creadora. El relato bíblico, los dos relatos, pero el más plástico habla de que moldeó al ser humano. O sea, como que lo hizo con sus manos, no solo lo dibujó, no solo lo diseñó, sino que lo moldeó. Y lo moldeó
de barro, de materia, de lo que tenemos a la vista, pero le insufló, le transmitió su espíritu, que no es visible. Es ese algo más que diferencia al ser humano del resto de la creación. Lo fundamental es que en el Dios creador que moldea con sus manos al ser humano, desde el principio lo creó, dicen los mejores traductores, al ser humano, al hombre, en sentido genérico. Lo creó, varón y mujer los creó. Varón y mujer son las dos formas de ser seres humanos que existen. No hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna otra evidencia. El ser humano fue creado por Dios a su imagen, y ahí aparece una componente enormemente misteriosa de cómo Dios, en el desdoblamiento, en el diformismo varón y mujer, dice que está impresa su imagen. A su imagen los creó, varón y mujer los creó. Esto es un misterio que no ha sido muy desarrollado. Pero Dios confirió a sus criaturas, Dios que crea y se distancia, porque no estamos en el panteísmo. No es que Dios es el conjunto de lo creado, es que Dios ha creado la creación. Y Él permanece diferenciado de lo creado. Pero en su creación lo más eminente es el hombre, varón y mujer, los creó y les dio la facultad, y aquí aparece la palabra que quiero introducir, porque es una palabra en estos momentos maldita, extirpada de la faz de la tierra, que es la procreación. Se habla, se estudia, se difunde la reproducción humana para negar o aplastar, sofocar la idea que contiene la palabra que se ha usado siempre de que el ser humano procrea. Porque la palabra procrear hace alusión al creador. Entonces, si quitamos la procreación, estamos eclipsando, quitando de en medio al creador. Al decir que procreamos, estamos invocando la presencia del creador y incluyendo la palabra pro, la desinencia procreador, en favor de la creación. La conjunción de la facultad creadora que Dios ha dado al hombre, que lo ha hecho varón y mujer, con el pro es la voluntad del varón y la mujer que se enrolan o acogen la misión de procrear, que constituye el protomandamiento. En la Escritura, el primer mandamiento que aparece es crecer y multiplicaos. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, el hombre puede procrear, el hombre, al ser varón y mujer, tiene una forma específica que es común a muchas especies animales, que es muy común, muy parecida a la de los más evolucionados, a los simios superiores, todo lo que se quiera. Pero el ser humano, varón y mujer, procrean, lo hacen libre y conscientemente, colaborando con el Creador. Porque por mucho que el hombre trate de apropiarse del árbol de la vida, será expulsado del paraíso. No vamos a tener nunca la facultad de crear la vida, aunque inventemos la clonación, aunque inventemos cualquier técnica de reproducción. Sin el concurso del creador, que está presente en cada acto de procreación, no va a haber vida. La vida sigue siendo de Dios. Este fuego sagrado que ha
circulado, que se ha transmitido de generación en generación por miles y miles de años para llegar a nosotros, en nosotros se residencia la facultad de que prosiga en forma de procreación responsable o se extinga. Solo hay una forma de convocar a la existencia, que es la procreación libre y responsable entre un varón y una mujer. Este es el diseño, este es el dibujo del plan de Dios sobre el ser humano, que lo ha creado a su imagen y que en tanto que le ha insuflado su espíritu, le pone delante la vocación a la vida y al amor. Dios no se ha reservado la existencia para sí mismo, sino que ha sido creador, se ha donado y ha hecho partícipe de la diríamos, función más sublime que podría tener, que es la de la creación. Entonces, Dios es el misterio que alimenta la vida y el diseño originario de su plan lo encontramos directamente, de forma espontánea, en todas las civilizaciones, y no solo en el mundo cristiano o católico, sino que de forma natural, a la evidencia de los ojos, está el que el hombre y la mujer están llamados a la procreación, para, igual que han recibido la vida de sus padres, de la carne, ser padres de la generación siguiente y así transmitir la vida indefinidamente. Este es el plan de Dios. Podríamos responder así a la pregunta de cuál es el diseño de Dios sobre el bien precioso del matrimonio y la familia. Primer fundamento, Dios creador, Dios faculta a los seres humanos, varón y mujer, a procrear.